El 13 de marzo de 1989, en todo Quebec, Canadá, la luz se fue repentinamente. 6 millones de personas se despertaron aquella fría mañana de marzo sin electricidad. La culpable fue una supertormenta solar. Una fuerte explosión en la superficie del Sol. Esta supertormenta es seguramente una de las más fuertes que tenemos registradas. Es un fenómeno muy peligroso. Una violenta explosión en el Sol liberó una nube de partículas cargadas de electricidad con la energía de millones de bombas atómicas. Esa tormenta se dirigió a la Tierra, donde causó estragos. Hoy en día, aún no sabemos con seguridad cuándo se producirán. Solo tenemos entre 10 y 20 minutos para prepararnos. Es muy poco tiempo. Predecir estas tormentas depende de que los científicos entiendan el comportamiento del Sol. Pero muchos aspectos siguen siendo un misterio. Cuanto más te alejas de la superficie del Sol, más calor hace. Es un misterio que ha perseguido a los científicos durante décadas. 10, 9, 8, 7, Estos últimos años 6, 5, 4... se ha lanzado una flota de nuevas ondas espaciales. 0. Su misión, evaluar nuevas teorías sobre dónde y cuándo se producirán estas temibles tormentas. Despegue. Una arriesgada misión para arrojar luz sobre los misterios de nuestra estrella más cercana, el Sol. Es esencial que aprendamos a predecir las supertormentas solares. Uno de los grandes misterios de la ciencia. Todos somos vulnerables ante esa cosa en el cielo. Saber cuándo se dará la próxima supertormenta solar es la pregunta del millón. Tenemos una labor muy importante que hacer. Hay vidas en riesgo. El Sol. La estrella del centro de nuestro sistema solar. Aquella de la que depende la vida en la Tierra. Su núcleo, una gran reacción nuclear. Su superficie, una masa trenzada de plasma sobrecalentado y magnetismo. Aunque se estudia desde hace siglos, hay mucho que no sabemos sobre cómo y por qué las tormentas solares se forman en su superficie. Pero hoy más que nunca, necesitamos saber la amenaza que suponen para el mundo actual. Científicos de todo el mundo supervisan los peores efectos climáticos, desde olas de calor hasta huracanes. Pero la amenaza de tormentas solares es tan grave que poco a poco van centrándose en el Sol. Trabajo mano a mano con el gobierno y varios sectores de la industria para prepararnos ante fenómenos meteorológicos espaciales, sobre todo aquellos de gravedad. El meteorólogo Simon Mackin aconseja al gobierno sobre esta posible amenaza. Es muy importante saber cuándo pueden alcanzar la Tierra, así como el nivel y la escala del impacto que podría suponernos. Creo que el clima espacial se toma muy en serio en el Reino Unido. Y para demostrarlo está documentado en el Registro Nacional de Riesgos desde 2011. El Registro Nacional de Riesgos solo reúne los mayores peligros a los que se enfrenta la sociedad. Inundaciones, terrorismo, pandemias y ahora,
tormentas solares. Al aparecer en el Registro Nacional de Riesgos como de los peligros naturales más graves, se hace hincapié en su riesgo y asigna varias responsabilidades en departamentos gubernamentales para poder coordinar una respuesta ante el clima espacial. Hay mucho en juego, pues las tormentas solares pueden tener un impacto devastador y multibillonario en la Tierra. Uno de los primeros puntos de interés, y donde más impacto podría tener, es en la red eléctrica. No solo en este país, en muchos más. Las tormentas solares pueden saturar las redes eléctricas, provocando apagones generales de semanas. Y sin electricidad, otros servicios se hundirían enseguida. Agua, alcantarillado, comercios, hospitales. El efecto se extendería a través de ciudades, naciones incluso, afectando a millones. Así que saber cuándo y dónde se desatarán es esencial. Pero no todas las tormentas son iguales, pues viajan a distinta velocidad. En los eventos más lentos, a unos 250 kilómetros por segundo, tendríamos aproximadamente 3 o 4 días de antelación. Sin embargo, en aquellos más rápidos, de hasta 3.000 kilómetros por segundo, solo tendríamos 15 o 18 horas para prepararnos. Y algunas tormentas solares viajan tan rápido que prácticamente no recibimos aviso. En el peor de los casos, nos darían un mínimo de 20 minutos para entender la magnitud absoluta del impacto. Si queremos proteger nuestra actual forma de vida, debemos ampliar nuestra capacidad de predecir tormentas solares. Porque con 20 minutos no basta. Los gobiernos saben lo devastadoras que pueden ser las tormentas solares. Pero los científicos no están seguros de cómo y por qué ocurren. Y esto hace que predecir cuándo se repetirán y su posible gravedad sea todo un misterio. Un misterio a resolver con urgencia. Oculto en las afueras de Washington, D.C., un edificio no identificado acoge a un pequeño equipo de observadores del clima solar. Pronto podríamos sufrir una tormenta solar, pues se dan con bastante frecuencia. Yari Collado Vega es directora de la Oficina de Análisis del Clima Espacial de la NASA. Buenos días, chicos. ¿Alguna actividad hoy? Todo parece tranquilo por ahora. El trabajo de su equipo es mantener a satélites y astronautas a salvo de la siempre presente amenaza del clima espacial. El clima espacial es la actividad espacial controlada ante todo por el Sol. Está el viento solar, que es la expansión de la corona solar. Siempre está ahí. El viento solar es una corriente de partículas con carga eléctrica que sale del Sol y baña incesantemente la Tierra. Vemos su efecto en el gas brillante que crea en la parte superior de la atmósfera, la aurora. Este viento solar está siempre presente, pero a veces la actividad en la superficie del Sol aumenta drásticamente. En el Sol pueden darse fuertes tormentas solares de varios tipos. Está la erupción solar, que es la expulsión de material solar al medio interplanetario. También las eyecciones de masa coronal, intensas explosiones de partículas que viajan por el espacio. Las eyecciones de masa coronal, o CME, son enormes burbujas de partículas con carga eléctrica que explotan desde la superficie solar a millones de kilómetros por hora.
Y no solo pueden destruir infraestructuras en la Tierra. También pueden freír los circuitos de los satélites en un segundo. Suponen a su vez un riesgo para los humanos. Las eyecciones de masa coronal pueden dañar los instrumentos de los satélites que tenemos en el espacio, los que usamos a diario para la tecnología terrestre. Problemas de comunicación, pérdida de señales GPS. Y en el caso de los astronautas, podría provocar un entorno radiactivo peligroso. Si enviamos astronautas a la Luna y en el futuro a Marte, no estarán protegidos. Hay que enviarlos al espacio de forma segura. Así que hay que cerciorarse de que predeciremos esos sucesos. Yari y su equipo están siempre atentos a las supertormentas solares. Y una vez detectadas, evalúan su gravedad. Nuestra labor es hacer predicciones si se da una eyección de masa coronal. Y al hacerlo, podemos ver cómo explota y cómo viaja a través del espacio. Luego añadimos esa CME en una simulación, esto de aquí. Podemos ver el Sol, la Tierra, los planetas y las misiones en el sistema solar. Es como mirar el Sol desde arriba. Podemos ver cómo expulsa eyecciones pequeñas. Usamos estas imágenes para predecir a dónde van y cuándo se producirán. Estos fenómenos se dan demasiado a menudo. En septiembre de 2017, se detectó una enorme eyección de masa coronal que se dirigía hacia la Tierra, comprometiendo a más de 4.500 satélites. Es la erupción más grave registrada del ciclo solar. Y no solo eso, se ve la erupción y también, si nos fijamos, el oscurecimiento posterior. Eso sería la erupción, la eyección de masa coronal. Esta tormenta solar dejó sin radiofrecuencias de emergencia al Caribe en pleno huracán, entorpeciendo las labores de rescate durante más de 8 horas. Y podría haber sido mucho peor. Cada fenómeno me tiene en vela. Tenemos una labor muy, muy importante. Hay vidas en riesgo. En todo el mundo, los gobiernos y las agencias espaciales son conscientes del daño que pueden ocasionar las tormentas solares, aquí en la Tierra y en el espacio. Así que vigilan constantemente su frecuencia y su gravedad. Pero para predecir estos terribles acontecimientos, debemos averiguar cómo se forman las tormentas solares y estallan luego de forma violenta. No todo es de color de rosa. El Sol es un lugar muy volátil. Tiene mucha energía. Allí suceden 1000 cosas. Lisa Upton es física solar. Investiga cómo el magnetismo del Sol causa violentas eyecciones de masa coronal. Me centré en el Sol porque quería entender la evolución del clima espacial. El Sol es un lugar muy, muy dinámico. Pero solo desde la era espacial hemos podido estudiarlo en detalle. Los físicos actuales saben que la gran energía que genera la fuerte reacción nuclear en el núcleo del Sol crea un plasma, un gas sobrecalentado de partículas cargadas, siempre en movimiento. El plasma está en continuo movimiento y actúa como líquido. Esto provoca que el ecuador gire mucho más rápido que los polos.
Al moverse las partículas cargadas, se genera un campo magnético. Y al campo magnético lo estira el ecuador de rápida rotación. Esa rotación tiene un efecto drástico. Estira y retuerce el campo magnético, sometiendo a más presión a varias líneas de campo, hasta que ocurre lo inevitable. Cuando la energía crece mucho, se rompen, desatando toda esa energía en forma de tormenta solar. El que los bucles magnéticos se rompan es una pista clave para resolver el misterio de las tormentas, pero no revela qué las causa exactamente. En las calles bordeadas de palmeras de Pasadena, un científico intenta averiguar por qué los bucles magnéticos del Sol se rompen de repente. Paul Bellan es físico del plasma. Cree que lo que provoca las eyecciones de masa coronal podría ocultarse en la fuerza del campo magnético del Sol. Si no soplo muy fuerte, no se rompe. Pero si soplo con fuerza, se rompe y salen más pompas. Paul cree que algo parecido ocurre en la superficie del Sol. Si el campo magnético soplante es lo bastante fuerte, romperá el otro campo magnético y se creará una enorme burbuja de campo magnético de plasma directa al espacio. Una eyección de masa coronal o una erupción solar. Es como una pompa enorme. Para demostrar si su teoría de las burbujas tiene sentido, Paul ha construido uno de los experimentos más extraordinarios del mundo. Ha creado un sol, aquí, en la Tierra. Hemos estudiado bastantes fenómenos que se dan en el Sol. Muchos de ellos no podemos replicarlos, pero los fenómenos más básicos y otros menos básicos sí que somos capaces. Esta moderna cámara de vacío de acero imita la superficie del Sol. Crea una nube de plasma, una bola sobrecalentada de partículas cargadas en un campo magnético muy potente. Es, por lo general, la misma configuración que existiría en el Sol, pero obviamente a una escala menor. Lo que mediría millones de metros en el Sol son solo 10 centímetros en el laboratorio. Los electrodos de la cámara transmiten una fuerte ráfaga de energía, pero solo durante millonésimas de segundo. ¿Listo el banco de polarización? Listo. ¿Y el potenciador de gas? Capturar este breve instante requiere una cámara de alta velocidad. Vale, listo para la toma. 1 kilovoltio. Cuando le da el botón, 2 kilovoltios. el experimento consume casi 100 megavatios de la red eléctrica californiana. 3 kilovoltios. Podría abastecer una ciudad pequeña. 4 kilovoltios. Adelante. En un destello cegador, la energía se canaliza mediante 2 mini electrodos. Creo que es buena captura. Se aprecian muchos detalles. Con la cámara a 200 millones de fotogramas por segundo, capta cada instante de la explosión. Lo que se ve en la pantalla es un bucle de plasma en expansión. Tiene una duración de 5 microsegundos. En el Sol duraría unos 5 o 10 minutos. El tamaño de la Tierra sería como el de mi uña, comparado con esto. Lo hemos reducido un poco por un factor de 1000 millones en las escalas de longitud y de tiempo.
Hay una enorme corriente eléctrica recorriendo este bucle. Esto crea un campo magnético sobre el que hay una gran presión que lo empuja hacia afuera. Es parecido al bucle de plasma en expansión en el Sol. El sistema general es el mismo. Hay una presión magnética más alta en el interior que en el exterior, haciendo que se expanda. Y al igual que la pompa, cuando la presión en el interior crece, estalla, creando una fuerte explosión de energía. Creemos que estalla porque en un punto se acumula mucha tensión y este se rompe. Como si intentas levantar algo pesado y el cable de acero y la cadena empiezan a romperse. Saldrían disparados trozos de metal. Paul cree que ese instante de gran tensión es lo que desencadena las tormentas solares. Los filamentos se van rompiendo uno a uno y hacen ruido. Generan ondas. También enormes campos eléctricos. Si se presiona con bastante fuerza, puede romperse y se crea una erupción. Nuestro Sol puede desencadenar supertormentas letales. Estos estallidos destructivos pueden alterar la vida a millones. Pero al vigilar de cerca el Sol, los físicos han desvelado cómo las tormentas podrían estallar en su superficie. La turbulencia del plasma sobrecalentado provoca violentos bucles magnéticos. Estos se estiran y retuercen hasta que la tensión en su interior provoca una ruptura explosiva. Esa ruptura lanza enormes nubes de partículas eléctricas fuera de la atmósfera del Sol. Pero aunque los científicos puedan crear mini tormentas en el laboratorio, siguen sin saber cuándo podría llegar esta amenaza a la Tierra. En la lucha por resolver el misterio de las tormentas solares, la ciencia cuenta con dos nuevas armas. Menos 15. Procede a la ignición. 10, 9, 8, 7, 6. En 2018, la NASA lanzó la sonda solar Parker. 0. Despegue del potente cohete Delta IV con la sonda solar Parker de la NASA. Una arriesgada misión para arrojar luz sobre los misterios de nuestra estrella más cercana, el Sol. Apenas 18 meses después, la Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea surcó los cielos. Lucy Green, física solar, ha seguido de cerca ambas misiones. Estos dos vehículos espaciales unirán fuerzas para responder a algunos de los mayores misterios sobre el Sol. ¿Por qué su atmósfera es tan caliente? ¿Por qué es un objeto dinámico? Hay que casi tocar el Sol para solucionar esas dudas. Y eso es lo que hará la revolucionaria sonda solar Parker de la NASA. Llevamos 6 minutos y 20 segundos de vuelo. Una vez completada la fase de impulso, la sonda solar Parker seguirá su viaje hacia el Sol. La Parker ya está orbitando la ardiente atmósfera del Sol. Sus equipos analizan la estructura de su plasma supercaliente. Esto ayudará a desvelar cómo se forman las tormentas solares. Pero es un lugar inhóspito donde ningún objeto humano ha estado nunca. Creo que la sonda solar Parker tiene la labor más complicada, pues está diseñada para acercarse mucho al Sol. Para hacerlo, entra en una órbita elíptica especial, valiéndose de la atracción gravitatoria de Venus para ralentizarse. Es una maniobra llamada tirachinas.
El uso de Venus como tirachinas de la Parker le quita energía a la sonda y le permite entrar en una órbita elíptica que la acerca mucho al Sol. Pero aunque parezca raro, una vez la sonda entra en esa órbita y viaja muy cerca del Sol, se mueve muy rápido. Tan rápido que la sonda del tamaño de un coche se desplazará a más de 500.000 kilómetros por hora, el objeto más rápido jamás fabricado. A esa velocidad podrías ir de la Tierra a la Luna en 40 minutos. Eso lo hace durante poco tiempo, ya que tan cerca del Sol, las temperaturas son tan altas y hay tan malas condiciones que una sonda no puede estar allí eternamente. Así que sale y se aleja del Sol y luego vuelve a meterse en órbita cerca de nuevo para recopilar más datos. A lo largo de su viaje, Parker se acercará al Sol 24 veces en total, midiendo directamente la atmósfera del Sol por primera vez. Sin embargo, no tomará capturas detalladas, y por un buen motivo. Se acerca demasiado. Las cámaras no sobrevivirían a una radiación tan intensa. Pero ahí es donde entra la Solar Orbiter. La Solar Orbiter es la sonda de la Agencia Espacial Europea destinada al Sol. Sistema 1. Sistema 1, adelante. Sistema 2. Sistema 2, adelante. Sistema 3. Sistema 3, adelante. Sistema 4. Sistema 4, adelante. Dinámica de vuelo. Dinámica de vuelo. Esto es el centro de control de la misión de la ESA. En estas pantallas se han visto los lanzamientos de misiones de la Agencia Espacial Europea desde hace 50 años. 150. Fijando torre solar LH2. Fijando torre solar LH2. Lucy estuvo más de 15 años ayudando a planear y preparar la misión. El lanzamiento de un vehículo espacial es un momento muy tenso. 28 segundos. Es todo un reto. Estás acoplando un objeto en el que llevas décadas trabajando. Despegue. Lanzamiento. Buena respuesta del motor. Estar presente es algo muy especial. Vehículo atravesando Mach 1. Atlas 5 ya es supersónico. Vehículo atravesando punto Max Q, máxima presión dinámica. Cuando pienso en lo que se ha visto en estas pantallas, sé que les debo mucho a aquellos que han estado aquí cuidando de nuestra sonda, la Solar Orbiter. Equipada con cámaras de última generación, la Solar Orbiter puede observar el mismísimo centro del Sol. Gracias a sus cámaras, entenderemos el proceso de formación de las tormentas y también los procesos mediante los cuales evolucionan. La Solar Orbiter y la Parker ya proporcionan información esencial. Los instrumentos de a bordo han recopilado datos y hemos hecho descubrimientos increíbles. Descubrimientos en algunas de las imágenes más detalladas de la superficie y la corona que se hayan tomado. Al unir fuerzas, la Parker y la Solar Orbiter analizan el Sol con más detalle que nunca nada antes. Los datos que recopilan ya ayudan a los científicos a entender mejor cómo se forman las tormentas solares. Pero también desvelan nuevas pistas para explicar un fenómeno que desconcierta a científicos desde hace más de un siglo. El Sol es fundamental para nosotros. Nos da luz, nos da calor, permite la vida en la Tierra. No es un punto luminoso en el cielo. Cambia continuamente. Nikki Fox dirige la división de heliofísica de la NASA. Aunque el ser humano lleve miles de años preguntándose acerca del Sol,
Solo ahora nos es posible estudiar nuestra estrella de cerca. Uno de los mayores misterios es la corona solar. La corona es la capa más externa de la atmósfera del Sol. Aquí los potentes campos magnéticos y los bucles de energía pura se despliegan en todo su esplendor. A principios del siglo XX teníamos instrumentos que nos permitían observar y estudiar la corona. Uno de ellos tomaba imágenes de los elementos que la componen. Esas imágenes revelaron algo que ha dejado estupefactos a los astrónomos durante más de un siglo. Enormes cantidades de hierro, pero como gas sobrecalentado. Algo así solo puede darse si está a una temperatura de más de 2 millones de grados. Pero la superficie del Sol está a unos 5.000. Esto dio pie a uno de los mayores y más antiguos misterios de la ciencia. Los investigadores descubrieron que la atmósfera del Sol debía estar mucho más caliente que la superficie. Pero no sabían por qué. En la Tierra, si estás junto a una fuente de calor, tienes calor. Si te alejas, te enfrías, y muy rápido además. En el Sol ocurre justo lo contrario. Si estás muy cerca del Sol, en su superficie, por ejemplo, sufrirías temperaturas de miles de grados. Al alejarte de la superficie del Sol a su corona, sube a millones de grados. De hecho, la corona es 300 veces más caliente que la superficie. Ese misterio ha perseguido a los científicos durante décadas. Incluso en pleno siglo XXI, este enigma sigue sin resolverse. Nuestra tecnología nunca ha estado a la altura. Es muy difícil estudiar el Sol, y es lógico, pues está a casi 150 millones de kilómetros. Estudiar la corona es aún más difícil. Es una atmósfera tenue que apenas se ve. Pero con el lanzamiento de las sondas Solar Orbiter y Parker, Nikki espera que se resuelva pronto el misterio. Porque estas misiones ya han desvelado detalles del interior de la corona. Desvelaron mini resplandores en la corona. De hecho, los apodamos hogueras. Tienen entre 400 y 4.000 kilómetros, que en la superficie del Sol es un tamaño muy pequeño. Las conocidas como hogueras no solo son luminosas, también supercalientes, alcanzando temperaturas de hasta 1 millón de grados centígrados. Y se comportan de una forma muy peculiar. Solo duran 10 segundos, así que se apagan, pero vuelven a encenderse una y otra vez. Creemos que pueden provocarlas las líneas de campo magnético, una ruptura y una reconexión. Eso permite que 1 tonelada de energía salga a la corona. Puede que suficiente para mantener ese intenso calentamiento. Pero para Nikki, esto supone más dudas que respuestas. Con el Sol, un misterio siempre conduce a muchas más preguntas. Y aún habiendo descubierto lo que podría ser el mecanismo que provoca tal calentamiento, ahora debemos averiguar qué provoca las hogueras. Al analizar el Sol de cerca, la Parker y la Solar Orbiter están desvelando datos sobre cómo sus retorcidos campos magnéticos provocan tormentas solares. También han descubierto hogueras, emisiones menores de energía magnética que podrían explicar las altas temperaturas de la corona. Pero entender estos fenómenos también podría aclarar otra característica del Sol, una que muchos investigadores creen clave para predecir supertormentas solares. Un astrofísico cree que la clave para solucionar el problema de las tormentas solares está en algo observable desde la Tierra.
Zonas oscuras en la superficie del Sol, causadas por intensos campos magnéticos. Las manchas solares. Scott McIntosh supervisa su presencia para intentar predecir cuándo se produciría una tormenta solar. Casi todo el clima espacial se origina en y alrededor de las manchas. Hablando en plata, las manchas solares son las pistolas humeantes de las tormentas solares. Estas formas misteriosas en la superficie se conocen desde hace milenios. Galileo y otros observaron las manchas, pero no sabían qué eran. Las creyeron nubes opacas. Creían que eran planetas. Creyeron que eran una especie de satélite rodeando el Sol. Solo a finales del siglo XIX descubrimos que manchas y tormentas solares estaban relacionadas. En 1859, un astrónomo victoriano observó un conjunto de manchas solares y luego presenció cómo estallaban de forma cegadora. En horas, una fuerte tormenta solar azotó la Tierra. La aurora se extendió desde los polos hasta el sur del Caribe. Pero este suceso espectacular también impactó en la tecnología victoriana. Fallaron todas las telecomunicaciones. Por ejemplo, si desde Londres querías mandar un telegrama a Adelaida, era imposible. Fue una especie de cataclismo. Se le conoce como Evento Carrington, por el astrónomo que lo descubrió. Y fue y sigue siendo la mayor supertormenta solar registrada que llegó a la Tierra. Hemos visto eventos con una complejidad parecida en los últimos 20 o 30 años, pero nada igual. Uno de una magnitud similar sería mucho más devastador. Sería un cataclismo. Pondría en riesgo todo tipo de sistemas, desde el hidráulico hasta los bancarios, pasando por el de telecomunicaciones. Así que tenemos mucha suerte de que aquello no sucediese 160 años después. Observar las manchas solares parece ser un método infalible para predecir tormentas. Pero no es tan sencillo. Es muy difícil predecir cuándo una mancha atravesará la superficie del Sol. Y aún más cuándo estallará esa mancha y formará una tormenta. Ese es el kit de la cuestión. Una pequeña pista podría hallarse en la Tierra. No en el plasma explosivo, sino en agua hirviendo. Sabemos que son cíclicas, como el geyser a mi derecha. Que el número de manchas en el Sol aumenta y desciende. Como este geyser que entra en erupción cada 19 minutos. Las manchas solares siguen un ciclo predecible de 11 años. Sabemos que las tormentas solares son más frecuentes si hay más manchas solares. Así es el ciclo solar. Sabiendo en qué fase del ciclo está el Sol, los científicos pueden predecir los periodos donde podrían crearse más manchas. Y por desgracia, Scott cree que el próximo ciclo del Sol será mucho más fuerte de lo que se ha visto en décadas. Es muy difícil predecir cuándo se producirá la siguiente, pero quizás esté cerca. Basándonos en aquello que seguimos desde hace tiempo, tenemos la sensación de que será, como poco, un 50% más fuerte. Eso implica más tormentas, más posibilidades de ver auroras increíbles si vives en latitudes medias, pues allí se dan tormentas más fuertes. Los ciclos fuertes tienden a provocar tormentas solares destructivas.
Las tormentas solares suponen una amenaza a la vida moderna. Desencadenadas por la ruptura de los campos magnéticos, estas violentas explosiones lanzan nubes de partículas cargadas hacia la Tierra. Para predecir cuándo se darán estos misteriosos fenómenos, los investigadores han enviado sondas a estudiar el Sol. Han revelado que las hogueras podrían alimentar el enorme calor de la corona y hacen que los científicos entiendan mejor cómo las manchas pueden ayudar a predecir tormentas. Al aprender más sobre el Sol, tal vez por fin estemos a punto de resolver el misterio. Una científica cree haber hallado una forma de aumentar el tiempo de alerta ante posibles tormentas solares. Quería ser astrónoma desde tercero de primaria. Me crié en un pueblecito del norte de India. Allí era muy difícil recibir noticias sobre astronomía. Pero tenía un profesor de ciencias increíble y emprendedor que escribía a las embajadas y nos traía revistas preciosas con imágenes increíbles sobre objetos astronómicos y misiones espaciales. Me enamoré. Gracias a ellas estoy hoy aquí. Sarbani Basu dirige un equipo que perfecciona una técnica revolucionaria para detectar manchas solares mucho antes de que se observen desde la Tierra. A diferencia de la Luna, que solo muestra uno de sus lados, el Sol gira. Así que, si hay una mancha solar en su lado alejado, podría causar problemas, pues en una semana o dos la tendríamos enfrente y podría darse una fuerte tormenta solar. El Sol tarda unos 27 días en girar, así que si apareciera una mancha solar peligrosa en el lado alejado, los científicos no la verían. Pero Sarbani lo soluciona escuchándolas. ¿Veis las ondas que se producen cuando tiro la roca al agua? Son ondas. Y algunas llegan bastante lejos, pero gran parte de esa energía va hacia adentro, muy adentro. Es lo que ocurre en la Tierra si hay un terremoto. Hay un terremoto aquí y la energía y las ondas sonoras se adentran y pueden detectarse en distintos lugares de la Tierra. Pasa lo mismo en el Sol. En el Sol hay sismos continuos. Las capas exteriores del plasma solar son una masa caótica en ebullición que lo mantiene agitado, sonando cual campana. Estas ondas sonoras viajan por toda la estructura del Sol y asombrosamente pueden detectarse en observatorios terrestres. Supongamos que esta es la silueta del Sol. Vemos el interior del Sol. Este es el centro. Las ondas, como las que causan los terremotos terrestres, se desplazan por todas partes. Ahora supongamos que la Tierra está por aquí y que vemos el Sol en esta dirección. Si hay una mancha solar aquí, es imposible saber, viéndolo desde aquí, que existe una mancha solar en esa zona. Las manchas tienen fuertes campos magnéticos y eso modifica la velocidad de las ondas. Las ondas que atraviesan las manchas van más rápido que aquellas que no las atraviesan.
Eso significa que llegan a un punto en el que las observamos en momentos distintos. Esa diferencia de horario nos permite detectar la presencia de una mancha en la cara alejada. Mediante esta técnica, Sarbani puede detectar con exactitud dónde se ocultan las manchas solares en el lado alejado del Sol. También puede predecir cuántas y cómo de grandes son. Pero sobre todo, cuánto faltaría para tener a la Tierra como objetivo. Como el Sol rota, veremos las manchas solares en una semana o dos. Y como una mancha fuerte puede causar tormentas fuertes. Esto nos permite prepararnos. Si fuera a darse una fuerte tormenta, estaríamos avisados. Es una técnica innovadora. Significa que los investigadores pueden hacer lo que antes era imposible: predecir la llegada de una mancha solar semanas antes de poder avistarla. Una valiosa advertencia para proteger satélites, astronautas e infraestructuras de una tormenta solar que puede resultar mortal. Aparte de darnos calor, luz y vida, nuestro Sol es también una amenaza. Cuanto más sepamos sobre tormentas solares, mejor serán nuestras técnicas para predecir cuándo van a darse. Pero para mantener la Tierra a salvo, debemos entender el impacto que tienen en nuestra atmósfera. Y eso requiere una nueva perspectiva. A finales de 2024, se prevé lanzar una nueva sonda. Es una asociación entre las agencias espaciales china y europea. Su nombre completo es Explorador del Enlace Viento Solar Magnetosfera-Ionosfera. Pero los investigadores la llaman SMILE. La misión SMILE será la tercera. Está la Parker, Orbiter y por último SMILE. Esto nos ayuda a formar un collar de perlas entre el Sol y la Tierra. El objetivo de SMILE es centrarse en la Tierra. El satélite estará en órbita alrededor de esta y mirará hacia nosotros. SMILE orbitará la Tierra elípticamente sobre los polos. Aclarará la compleja interacción de las tormentas solares con nuestra atmósfera. Y lo más importante, si la tormenta es lo bastante potente para ser una amenaza. Nos dará la oportunidad de monitorizar tormentas solares desde su origen en el Sol, su expansión a través del sistema solar y su llegada a la Tierra. Nos permite estudiar la física relacionándolo todo. Parker, Solar Orbiter y SMILE son esenciales para entender cómo funciona el Sol. Y juntas deberían ayudar a predecir con más exactitud cuándo habrá tormentas solares. Es un momento muy especial. No creo que volvamos a vivir algo así. Nos espera un futuro muy emocionante. Solucionaremos dudas por primera vez para protegernos de las tormentas solares cuando supongan un gran riesgo para nosotros. En 1989, en todo Quebec, Canadá, se fue la luz. Y tarde o temprano, la Tierra se verá afectada por otra devastadora supertormenta solar. Pero ahora, con un mejor conocimiento del Sol, tendremos más que nunca tiempo para prepararnos. Ahora, obviamente, hemos hallado la forma de protegernos mejor. Si sabemos que algo se acerca, habrá advertencias y, por tanto, podemos proteger sistemas.
Se pueden apagar suministros de alto voltaje y proteger instrumentos. Si estás en la Tierra, puedes asegurar la red eléctrica. No creo que debamos temer al sol. El sol nos da luz, nos da calor, hace que haya vida en la Tierra. Es, sin embargo, una estrella inestable, así que no es que debamos temerle, pero sí que necesitamos entenderlo.